En Python, los nombres de las variables deben seguir ciertas convenciones de estilo para que el código sea más fácil de leer y de entender. Aquí hay algunas convenciones más comunes. Por ejemplo, la primera, los nombres de las variables deben comenzar con una letra de A a Z, minúscula o mayúscula, o un guión bajo, por ejemplo. Esta variable sigue la primera convención. También esta otra. Esta sería la primera convención para el nombre de las variables. La segunda convención dice que los nombres de las variables pueden contener letras, números o guiones bajos, pero no deben comenzar con un número. Por ejemplo, esto es incorrecto. La extensión que nosotros hemos instalado, en este caso para Python, ya nos marca que esto no es correcto. Lo que sí podemos hacer es usar un número al final o al medio de una variable. También no debemos usar guiones. Esto tampoco es correcto. También la segunda convención nos dice que los nombres de las variables son sensibles a las mayúsculas y a las minúsculas. Vamos a corregir esto. En este caso podemos usar esto, mi apellido. Ahora, si yo creo otra variable con el mismo nombre, estas dos variables son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque Python diferencia entre minúsculas y mayúsculas. También otra de las convenciones nos dice que los nombres de las variables deben ser descriptivos, concisos y evitar abreviaturas ambiguas. Esto para entender mejor el código. Otra convención de Python nos dice que si un nombre de una variable consta de varias palabras, se pueden separar con un guión bajo, o usar la conversión camel case. Esta es una conversión camel case. ¿Por qué? Porque estamos usando una letra mayúscula para separar estas dos palabras. De esta manera es más entendible que si yo escribiera esto. Como todo está en minúscula, es difícil de poder entender. En este caso es más simple. También podemos usar variables muy largas, pero con un guión bajo, por ejemplo. Esto también es válido. Vamos a ejecutar este código. Vemos que Python lo ejecuta sin ningún problema. Ok, hasta aquí hemos aprendido algunas convenciones acerca del nombre de las variables.